Listo, doctores, cuando quieran. Buenos días a todos. Adelante, adelante, muchachos. Buenos días. Gracias. Venimos nuevamente a la capacitación. Bienvenidos a todos. Me permito presentar, soy el doctor Sergio Sánchez. Estamos transmitiendo ahora desde aquí, desde Navojoa, en esta última sesión, que es la capacitación para manejo del dolor en pacientes intoxicados por picaduras de animales ponzoñosos. A nombre de la Secretaría de Salud les damos la bienvenida. Bienvenidos a todos. Esta es la última sesión de este serial de cursos y que nos compartieron muy amablemente y muy atinadamente información, expertos nacionales en temas de intoxicación por veneno de artrópodos, ofidios y antivenenos específicos. A nombre de la Dirección General de Promoción a la Salud y de la Secretaría de Salud, agradecemos al Laboratorio Silanes, a la RedTox y especialmente a Óscar Adrián Villegas Córdoba por su valiosa colaboración, por la gestión que nos hizo, por las facilidades que nos brindó para acceder a la plataforma. Gracias, Óscar. Después de haber revisado todos los temas que van desde la elaboración, el tratamiento adecuado a pacientes, algunas de sus complicaciones, concluiremos este simposio con algo que pues aborda algo que es subjetivo para la población, que es el tema del dolor. Muchas veces el dolor es una sensación, es una experiencia personal, sensorial, emocional, desagradable, eso sí, muchas veces asociada a daño tisular real o potencialmente o alguna situación mental. Es un sentimiento universal y afortunadamente pues nos da la oportunidad de poder solicitar ayuda o solicitar que nos puedan auxiliar. En el contexto de las intoxicaciones por animales de ponzoña, el dolor es el mal que más motiva a los pacientes a acudir a urgencias, a una unidad médica, favorece la atención oportuna y evita mayores complicaciones. Sin embargo, una vez que el paciente está en manos de los profesionales de la salud, ese dolor no solamente ha cumplido su función de mandar atención, sino también de resolver el problema con la mayor inmediatez. Es por eso que nos complace presentarles el tema de hoy, manejo de dolor en pacientes intoxicados por picaduras de animales ponzoñosos, impartido por el experto nacional, doctor Jesús del Carmen Madrigal Anaya. Él es médico general, egresado por la Universidad Autónoma de Chiapas, especialista en urgencias médico-quirúrgicas por el Instituto Politécnico Nacional, es diplomado en toxicología clínica por el Hospital Juárez de México, tiene una alta especialidad en toxicología clínica por el Hospital Juárez de México por la UNAM. Actualmente es jefe del Servicio de Información y Asistencia Toxicológica y es jefe del Servicio de Urgencias en el Hospital General Regional Joco. Dentro de sus especialidades y expertices, es especialista en urgencias médico-quirúrgicas, en intoxicaciones y envenenamientos, y es conferencista de las Fuerzas Especiales del Laboratorio Silanes. Agradecemos, doctor Madrigal, sabemos que está ahorita un poquito convaleciente. Bienvenidos, le cedemos el uso del micrófono. Antes que tome la palabra, doctor, nada más recordarles que llenen el formulario para su después de haber cumplido con al menos 8 horas de asistencias, emitiremos una constancia. Bienvenido, doctor. Le cedemos el uso del micrófono. ¿Qué tal? Buenos días. Es un gusto estar aquí con ustedes y platicar un poco acerca de este tema complementario. Y como menciona bien el doctor Sergio, creo que el dolor es una de las sensaciones más desagradables que podemos nosotros experimentar. Y es así también, como bien ya lo menciona el doctor, un método o un sensor para el cuerpo, para situaciones que pudiéramos nosotros estar en riesgo o se ha presentado un daño potencial, ¿no? Como viene ahorita más adelante lo que sería el concepto general del dolor agudo. Esta imagen representa la mordedura de este animalito que es el heloderma. Dicen que allá en Sonora hay muchos de estos helodermas. Aquí los estamos viendo, estos helodermas. Como los conocen como monstruo de Gilas, ¿no? Tenemos el heloderma
suspecto en el Heloderma horridum. Aquí está la hembra y este es el macho. Y bueno, en una situación de exposición de reptiles, de manera accidental, este Heloderma muerde al biólogo y el biólogo pues acude rápidamente al servicio de urgencias del Hospital Juárez para la atención del manejo del dolor específicamente, ¿no? El dolor era muy intenso, abarcaba prácticamente toda la extremidad y algunas otras manifestaciones como palpitación, diaforesis, náusea, pueden llegar a presentarse con este paciente. Pueden llegar a presentar diferentes condiciones, incluso hasta la disautonomía, es decir, algo de taquicardia, algo de hipertensión o hipotensión, diaforesis, palidez. Esos datos pueden ir acompañados, ¿no? Tiene la sustancia que ellos liberan a la mordedura con la saliva es elodermina y es predominantemente neurotóxico que se autolimita y puede generarme cuadros o manifestaciones como de dolor. Bien, vamos a ver acerca de lo que es, vamos a hablar un poco acerca de lo que es el dolor, integrar un poco acerca de la fisiopatología, así también como el tratamiento específico para el dolor en el enfoque del paciente con envenenamientos por animales de ponzoña. Bien, ¿cómo definimos el dolor? El dolor agudo en específico, que está asociado a este tipo de envenenamientos. Se considera dolor agudo aquella experiencia sensorial y emocional no placentera que se asocia a un daño tisular claramente identificado o descrito en términos del mismo, y el cual de forma súbita o aguda se manifiesta en forma continua o recurrente, tiene duración menor a 6 semanas, puede autolimitarse en forma espontánea o desaparecer al aliviar la enfermedad o lesiones desencadenantes o lesión desencadenante. Puede acompañarse de cambios autónomos como hipertensión, taquicardia, diaforesis e hipotensión, y puede acompañarse de cambios psicoafectivos y o conductuales. Esta es la definición creo que más completa acerca de lo que es el dolor agudo. Bien, hablando acerca de la importancia del dolor como un derecho limitado. Bien, es un problema básico de salud. Ahorita vamos a analizar algunos aspectos importantes en la literatura en donde nos fortalece o nos considera que el dolor debe de ser tratado siempre en todo contexto. Incluso en ausencia de un tratamiento pudiera llevarme a una situación de demanda, ¿no? Si así lo quisiera considerar la persona que es atendida por dolor. Son tratamientos inadecuados en muchas ocasiones. Esto de tratamientos inadecuados muchas de las veces correlaciona al uso de medicamentos que se combinan de manera errónea. Por ejemplo, el uso de ketorolaco y diclofenaco al mismo tiempo. Quizá haga mínimas inercia, pero lo que más genera es mayor probabilidades de manifestaciones de toxicidad. Bien, entonces, cosas así. O no escalonar al paciente. Decidir no utilizar un opioide por pensar de que podemos llevar a dosis máxima de AINES. Esto es de lo que vamos a revisar al final. Aliviar el dolor es un derecho y una obligación de atención de nosotros como personal sanitario. Entonces, ojo, ¿podemos ser demandados por esta situación? Sí, sí podemos ser demandados. Bien. Dentro de los aspectos éticos, ¿en qué está basado esto? Muchos de los cuales están regidos por diferentes políticas, ¿no? A nivel mundial incluso. La Constitución de la OMS, que afirma que el goce del grado máximo de salud que se puede lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano. Tal derecho del tratamiento del dolor permitiría gozar de un grado, tal vez no máximo, pero sí equilibrado de salud. Es decir, si tú omites dar una atención adecuada, estás agrediendo este derecho que tiene una persona, ¿no? Incluso en el artículo 5 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, dice, nadie será sometido a torturas ni a penas o a tratos crueles, inhumanos o degradantes. ¿Esto qué significa? Que si tú permites que una persona esté con dolor, puede llegar puedes llegar a estar irrumpiendo en este derecho humano. Así de crítico, así de grave es considerar el manejo del dolor. Bien, vamos a ver un poco acerca de lo que es
fisiología del dolor. Y aquí vemos estas tablas que, pues bueno, muchos términos que al final de cuentas los voy a considerar de manera general para irnos al punto clave de esta sesión, que es manejo del dolor en específico, ¿no? Es meterme un poco al dolor y aterrizar esto del dolor en lo que sería animales de ponzoña. Y entonces el dolor puede clasificarse según su duración en agudo y crónico, según su origen nociceptivo, neuropático o psicógeno, según su localización somático-visceral, según su curso continuo transitorio o irruptivo, según su intensidad leve, moderado, intenso, según su sensibilidad al tratamiento bueno, parcial o escaso. Y otros términos relacionados al dolor, aquí están mencionados, como se considera o se destaca el umbral al dolor, tolerancia al dolor, dolor referido, dolor irradiado, neuropatía, neuritis, cólico, alodinia, anestesia e hiperestesia. Bien, estos conceptos son bien conocidos por nosotros y en algún momento podemos llegar a aplicarlos. Bien, cuando hablamos de la semiología del dolor, nosotros hacemos consideraciones muy puntuales para esto, ¿no? Dentro de las que pudiéramos mencionar, que es una de las cosas que siempre les menciono yo a mis residentes o a mis médicos en formación, en donde nosotros podemos definir fecha, síntomas acompañantes, modo, horario, causa, periodicidad, sitio, irradiación, tipo e intensidad. Esto, pues bueno, cuando una persona tenga dolor, recuerden considerarlo siempre en el contexto de la nota médica. Dentro de los mecanismos del dolor, siempre hemos considerado como una causa o el mecanismo más importante una lesión. Y de la lesión se derivan algunos aspectos importantes, como el trauma, la isquemia y un proceso inflamatorio, en donde sustancias van a ser liberadas como la acetilcolina, serotonina y bradicinina. Y recordar algo muy importante también. Existen estímulos químicos, térmicos y mecánicos que al final de cuentas pudieran llegar a generar un estímulo nociceptivo. Y de esto recordar, esta es una terminación nerviosa. Aquí vamos a ver una infinidad de receptores que tiene esta terminación y en mayor o menor grado, puede llegar a estimular a esta misma terminación y generarme un estímulo nociceptivo. Aquí tenemos algunas sustancias inflamatorias como la citocina, la interleucina, otros mediadores como el sistema de calicreína que libera bradicinina, que es una de las sustancias más poderosas para generar dolor. Y esto puede estar asociado a tejido lesionado, pero también puede correlacionar al proceso inflamatorio. Ahí tenemos las histaminas, prostaglandinas, serotoninas, que puede ser liberada también por algunas células inflamatorias o por el tejido lesionado. Y bueno, aquí tenemos otros neurotransmisores excitatorios. Los mismos hidrogeniones pueden llegar a estimular esta terminación nociceptiva. El mismo potasio a nivel de la vía digestiva puede generarme estímulo álgido. Y otras sustancias, como ustedes van a ver acá, no todo puede ser dolor, porque el dolor te avisa, pero se tiene que considerar un balance. Este balance sería muy importante considerar porque algunos neurotransmisores me van a generar un proceso de modulación del dolor. Aquí tenemos las beta-endorfinas, por ejemplo, que puede ser liberada por algunas células, incluso células inflamatorias. Y tenemos otros neurotransmisores, ¿no? Aquí tenemos el GABA, por ejemplo. Tenemos los receptores muscarínicos que pudieran llegar a ser funcionales para la modulación del dolor a nivel local. Y no solo a nivel local, porque esta neurotransmisión en todo momento se va encontrando en la fase de ascendencia que va teniendo esta neurotransmisión, en cierta forma va a modularla también. Entonces tenemos aquí dos tipos de receptores, ¿no? Aquí tenemos las A delta, las estoy marcando en flecha, y las fibras tipo C son las más importantes para generarme este estímulo nociceptivo, ¿no? Y bueno, la diferencia entre una y la otra es que las A delta generan una estimulación prácticamente inmediata, que me va a ayudar incluso en algunas situaciones generarme una activación mediada por reflejo. Y las fibras tipo C son generalmente amielínicas que funcionan como transductores biológicos. Esto me puede mantener el estímulo de dolor
pero ya con una modulación relativa, ¿no? Ya cuando pasa el dolor más agudo. Entonces, vemos que estos receptores que se encuentran a cualquier nivel, puede ser en piel, tejido subcutáneo, también a nivel interno, en las mucosas, en todos los órganos, estos nociceptores viajan a través de lo que serían las terminaciones nerviosas de las neuronas de primer orden. Y estas neuronas de primer orden llegan a lo que es el ganglio, a los ganglios de la médula, a los ganglios posteriores, y ahí es donde entran en la parte posterior para que a continuación se decusen en la misma médula y sean transmitidas por estos tractos que van a terminar hacia lo que es el sistema nervioso central en las porciones talámicas, mesencéfalo, tálamo y lo que sería la corteza sensitiva. Esto es lo que les acabo de mencionar. Aquí vemos que un estímulo nociceptivo, aquí lo estamos viendo, un reflejo del dolor. En el momento en que nosotros tenemos este estímulo nociceptivo, se activan las fibras A delta, que son las azules, y aquí a nivel medular, activa las fibras motoras y esto te lleva a un mecanismo reflejo. Por la vía motora, rápidamente, antes de que nosotros lo percibamos a nivel de corteza, nosotros vamos a tener un retiro del pie, perdón, un retiro del pie y posteriormente el paciente persistirá con el dolor para mantener, ahora sí, el reconocimiento de dónde se encuentra la zona lesionada. Entonces, este mecanismo reflejo es muy importante, ya que me ayuda a retirarme ante algunos estímulos nociceptivos de importancia. Por ejemplo, ustedes acerquen un dedo a calor o ustedes no se han dado cuenta y tocan algo de calor, sacarán primero la mano antes de que se den cuenta que han tocado fuego. Y a los pocos segundos, a las fracciones de segundo, ustedes reconocerán que es el fuego el que generó el estímulo nociceptivo. Existen vías que se van a encargar de modular el mecanismo del dolor. Es decir, vías que no pueden permitir que el dolor esté persistente para mantener una homeostasis y disminuir la descarga sistémica, principalmente de catecolaminas, y que esto me lleve a un efecto deleterio. Entonces, el control del dolor debe de existir también como un balance, como una homeostasis en estos pacientes. Y bueno, vemos que hay diferentes puntos, la región gris peraqueductal del mesencéfalo y de la protuberancia, el núcleo magno, núcleo reticular paragigantocelular. A nivel medular también existen neuronas que se van a encargar de liberar endorfinas y algunos complejos de inhibidor del dolor que se encuentran en las terminaciones, cercanas a las terminaciones nociceptivas. Si ustedes, por ejemplo, van caminando descalzos y de repente patean el borde de una mesa y se golpean en los deditos del pie, el dolor llega a ser muy intenso, pero el dolor llega a ser intenso para el retiro y a los pocos segundos o quizá 1 a 3 minutos el dolor será modulado, pero esa modulación está encargada de cada uno de estos puntos que acabamos de mencionar. Y aquí tenemos estas endorfinas que al final de cuentas van a ser las encargadas de estar generando la inhibición en algunos puntos. Así, las encefalinas tienen estos puntos analgésicos a nivel espinal, supraespinal y periférico. Las endorfinas, supraespinal y periférico, y así sucesivamente, las dinorfinas, endomorfinas y la orfanina FQ. Aquí vemos estas vías de modulación que al final de cuentas vamos a ver una interacción muy importante entre lo que sería neurotransmisión como noradrenalina, péptido P y la histamina como sustancias que van a llegar a modular a nivel de la vía central estos estímulos nociceptivos. En cierta forma tienen la obligación de actuar como una especie de puente, permitir en cierta manera la entrada del dolor, pero cuando rebase esto, se generará una inhibición. Esto generando un estímulo por otras vías de neuromodulación para el dolor. Esto es en términos generales, ¿no? En la vía somática. En la vía sensitiva, recuerden un aspecto muy importante en la fisiología.
El sistema parasimpático es el sistema que está generado acá, lo voy a marcar, sería craniosacro, el sistema craniosacro que da al nervio vago, como ustedes pueden ver, que es uno de los nervios más importantes, y el sistema nervioso parasimpático. Y de aquí tenemos el sistema toracolumbar. Aquí está el sistema toracolumbar, en donde vamos a ver o vamos a analizar que este es el sistema nervioso simpático. De los dos, pudiéramos pensar que el nervio vago, que es el más sensitivo de todos los nervios que se describen a nivel autónomo, pudiera ser el responsable de la transmisión del dolor. Pero ¿qué creen? A pesar de que el nervio vago es 85% sensitivo, no transmite dolor. Los que transmiten dolor es el sistema nervioso simpático. Y aquí está. Ante un estímulo puede haber descarga neurovegetativa vagal, pero esa está mediada por un arco reflejo. No genera dolor, no transmite dolor el nervio vago, ¿no? Bien. Las sustancias que se van a liberar acá es la sustancia P, serotonina, prostaglandina, hidrogeniones. También por ahí se menciona que el potasio puede ser una de los causantes de manera importante. En el dolor abdominal, recuerden que está ligado a una condición visceral, parietal y dolor referido. Esto es necesario entenderlo porque parte de las manifestaciones que pudiéramos llegar a tener envenenamientos podría ser dolor incluso visceral. Y este dolor visceral está ligado pues, a estos fenómenos que ya estoy mencionando. Bien, entonces la nocicepción visceral generalmente o es predominante para lo que son las fibras tipo C. Estas son las fibras amielínicas y generalmente obedecen a un aspecto de la embriogénesis en donde el intestino anterior reflejará el dolor, todo lo que se derive del intestino anterior reflejará dolor en epigastrio, el intestino medio en mesogastrio, en el intestino posterior en hipogastrio. Y aquí es donde vemos un aspecto de gran relevancia, ¿no? Por ejemplo, ¿qué nos corta el intestino anterior? Es decir, ¿de dónde a dónde es el intestino anterior, el intestino medio? Pues bueno, el ángulo de Treitz, que termina en donde está el duodeno, y de ahí del ángulo de Treitz para el duodeno, estómago, esófago, toda esa zona, incluye vesícula, páncreas e hígado, tendrá reflejo hacia lo que sería la región epigástrico. Ya de ahí viene el intestino medio, y es ahí todo donde se encuentra la mesentérica superior, hasta lo que sería el ángulo hepatocólico del colon, ¿no? Que sería prácticamente el ciego, hasta donde llega el ángulo, ahí termina. Y ya de ahí viene lo que es el colon transverso, el colon descendente, el sigmoides, el recto, y eso reflejará hacia la zona hipogástrica. Pero cuando hay una irritación, es decir, por ejemplo, en una apendicitis, el dolor se refiere hacia lo que es fosa ilíaca derecha, y inicialmente arranca el dolor a nivel periumbilical, porque es ahora sí el sitio de origen del intestino medio. Y ya después, cuando hay una irritación peritoneal, el dolor parietal es el que va a predominar, ¿no? En irritación peritoneal. Y esto está dado por las fibras A delta. Bien, y es ahí donde aparece el tercer elemento, que es el dolor referido. Vamos a entender este aspecto importante. El dolor visceral inicialmente va a referirse o va a considerarse para lo que es la región epigástrica. Posteriormente, cuando hay una irritación ya peritoneal, ya hay una colecistitis agudizada, entonces ya hay un signo de Murphy, ¿no? Entonces el signo de Murphy representa el dolor parietal. Y posteriormente, ya la conducción del dolor y con la interacción de otras áreas, otros segmentos medulares, la persona puede referir dolor en la región dorsal y en la región también de hombro a nivel escapular. En envenenamiento por animales de ponzoña, uno de los aspectos importantes a los que vamos a considerar destacaría lo siguiente, ¿no? Algunos mecanismos del dolor, como destacamos acá, por ejemplo, la latrodectus, ¿dónde podría actuar? Esto generalmente te puede llevar a un estímulo directo sobre los nociceptores.
Esto permitiendo el paso de lo que son algunos elementos como lo que serían la entrada de sodio, la activación de lo que sería esta neurotransmisión y lo que me llevaría a lo que sería por ahí se activó un audio, ya, perdón. La activación de esta neurotransmisión. Otro punto importante pudiera ser, por ejemplo, mordedura de serpientes, que me puede generar una lesión directa, pero también puede activar la respuesta inflamatoria, pero también tiene neurotransmisión de manera específica, puede llegar a activarlo. Los escorpiones también tienen la capacidad de liberar algunas sustancias, al igual que la Latrodectus puede llevar a activar ese tipo de daño. Y aquí vemos, por ejemplo, algunos otros animales de ponzoña, como son las abejas, que puedan liberar también sustancias como las prostaglandinas, serotoninas, tienen histamina, tienen bradicinina. Y bueno, con lo que respecta a la loxoceles, puede llevarme a un daño por un proceso inflamatorio o a un tejido necrótico y activando lo que es la respuesta al dolor. Entonces, los que más agresivos son para el dolor, los dejaríamos como la Latrodectus y el escorpión. ¿Por qué son los más agresivos? Porque de manera directa tienen la capacidad de estimular muchos receptores de sodio y de potasio. Se describen decenas de receptores de sodio y de potasio que te llevarían a la activación del dolor por ese tipo de mecanismo, ¿no? Existen otros, aquí pongo animales marinos, pero pues en la descripción del dolor sería prácticamente lo mismo. La respuesta inflamatoria, la activación de algunas sustancias como las bradicininas, histaminas, serotoninas, prostaglandinas y otros mecanismos de un daño tisular, ¿no? Por una respuesta inflamatoria. Esto es lo complejo del manejo del dolor en la mordedura de animales de ponzoña. Y bueno, vamos a empezar con este cuadrito para que ustedes vayan entendiendo el contexto del manejo del dolor. Y bueno, los del lado izquierdo son para más, bueno, puede ser para AINES específicamente, más que para opioides. Y del lado derecho, más opioides. Y al último, hacemos una consideración, ajustar las dosis siempre en el niño y en el anciano. Por ejemplo, elegir un fármaco específico para un tipo específico del dolor, identificar el origen del dolor. No es lo mismo manejar el dolor, por ejemplo, para una Latrodectus que para un escorpión, ya que a pesar de que tienen mecanismos de neurotoxicidad, el dolor en una Latrodectus puede estar ligado a un proceso isquémico muscular también, y el espasmo a veces es el que genera más dolor que lo que se presentó a nivel tisular, a diferencia de un escorpión que sí puede generar un dolor muy intenso en el sitio de la picadura. O también pensar en el dolor que va manifestando una persona tras una lesión tisular tan grave como la mordedura de un acrótalos, ¿no? Bien, conocer la farmacología del medicamento, clase, duración, farmacocinética, dosis equivalente, vía de administración. Elegir una vía para lograr el máximo efecto analgésico. Y reducir los efectos secundarios. Esto habitualmente tratamos de buscar una vía parenteral para que sea de mayor asimilación y de rápida biodisponibilidad. Administrar el analgésico en forma regular después de la titulación inicial de la dosis, iniciando tratamiento con el fármaco más débil al más fuerte. Es decir, vamos a ir escalonando para evitar efectos secundarios. Ahora, en muchas ocasiones el dolor puede llegar a tener una característica muy intensa y es ahí donde ustedes pueden llegar a utilizar incluso la analgesia multimodal, que es de lo que vamos a platicar ahorita. Utiliza combinaciones de fármacos para proporcionar analgesia aditiva y reducir efectos secundarios. Es decir, no lleven a dosis máxima los AINES. Mejor combinen AINE más paracetamol, AINE más un esteroide, AINE más opioide o un neuromodulador. Incluso a veces hasta bloqueos, ¿no? Que podría ser manejo intervencionista. Bien, evitar combinaciones. Ahora vamos al apartado que posiblemente influya más para los opioides. Evitar combinaciones de fármacos que aumentan la sedación
sin incrementar la analgesia. Anticipar y tratar los efectos secundarios, depresión respiratoria, náusea, vómito, sedación, estreñimiento, retención urinaria y mioclonos. Revalorar la naturaleza del dolor. Prevenir y tratar la supresión, como ustedes pueden ver, es más para opioides. Y respetar las diferencias individuales del dolor y la reacción al tratamiento. Siempre hay que individualizar a cada paciente. No todos los pacientes presentan la misma respuesta al manejo del dolor. Y en muchas ocasiones nosotros tenemos que ir revalorando esta respuesta al dolor y ajustando el tratamiento, obviamente. Y bueno, aquí caemos en los nuevos conceptos a la cual yo quisiera reforzar y considerar, ¿no? La analgesia multimodal es el uso simultáneo de intervenciones terapéuticas separadas con diferentes mecanismos de acción dentro de una disciplina dirigida a diferentes mecanismos del dolor. Y la anestesia multimodal implica otra cosa, ¿no? Igual, el uso de algunos fármacos anestésicos con la finalidad de alcanzar un método anestésico más seguro, sin efectos adversos, por utilizar una dosis plena de alguno de ellos, ¿no? De aquí nace, esto nace de una base de la escalera analgésica del dolor. Nada más que para lo que es la escalera analgésica del dolor, déjenme contarles un poco, y a lo mejor ustedes conocen mucho esta historia. En los años 80, la OMS diseña esta escalera analgésica, derivado de las observaciones en pacientes para el control del dolor, pacientes en África que tenían cáncer, y se había utilizado algunas estrategias para el control del dolor. Era una población muy limitada y no implicaba todos los tipos del dolor en las diferentes áreas, aparatos, sistemas, regiones, causas, etiologías, en fin. Entonces era más que una escalera analgésica al dolor. Pero hoy, esto nos da la base para utilizar hoy la analgesia multimodal. Bien, aquí analizando un poco acerca del dolor. ¿Qué entendemos? En la evaluación del dolor, les llega un paciente con dolor, pues lo que tenemos que hacer es semiología para definir dónde te duele. A ver, me duele el abdomen, me duele el pecho, me duele ahí donde me picó esta araña, este alacrán, es ahí donde me duele, ¿no? Y es ahí donde nosotros consideramos cuál es la causa, cuál es la etiología. En una exploración física podemos analizar la magnitud del dolor, las consecuencias que llevó que el paciente esté presentando ahorita esas manifestaciones. Y algunos estudios de laboratorio, pues para poder definir, ¿sabes qué es? Vamos a pedirle enzimas pancreáticas, una pancreatitis, es una colecistitis, es un dolor torácico, es una angina. Bueno, todo lo que ustedes tengan que considerar para esto, ¿no? Incluso en mordeduras por animales de ponzoña, pues bueno, es una mordedura por vipéridos, ¿verdad? Entonces hay que pedir prueba de funcionamiento hepático, hay que ver cómo está, si está haciendo radiolísis, y algunos aspectos importantes, ¿no? Bien, por ahí se activa un audio. Esto me ayuda a identificar el mecanismo de lesión. Así tenemos algunas probabilidades. Por ejemplo, en el dolor somático, la escalera o la analgesia podría ir de acetaminofén, AINES y opioides. En un dolor visceral parece ser mejor los AINES que el acetaminofén, pero utilizándolo como un coadyuvante, y por último la terapia opioide. En un dolor neuropático es mejor la neuromodulación, después los opioides, después el acetaminofén, y al último pudieran ser los AINES, pero no es tan efectivo, ¿no? Y de repente mordeduras de animales de ponzoña, mordeduras o picaduras, que hablamos de citotoxicidad y de neurotoxicidad, tendremos algunas alternativas también. Por ejemplo, utilizando acetaminofén, AINES, benzodiazepinas y opioides. Y ahorita nos vamos a preguntar, ¿por qué opioides, no? ¿Cuál es la característica importante? En la evaluación del dolor tendremos que definir qué tanto le duele para poder tomar decisiones, qué tanto medicamento le voy a considerar. En un dolor leve, yo no lo dejaría con opioides y quizá utilizaría solo acetaminofén. Un leve a moderado podría considerar acetaminofén y en caso de no control podría utilizar un opioide, perdón, un AINE de leve a moderada intensidad, y después, en casos de dolores intensos, utilizo un AINE de gran intensidad y o un opioide. Ahorita vamos a platicar cuáles son los AINES más potentes. Y bueno, y aquí mencionamos algunas, la clasificación
funcional de los fármacos analgésicos no opiáceos. Bien, y aquí vemos las de carácter ácido y de carácter no ácido. Los de carácter no ácido, aquí tenemos el paracetamol y el metamizol. Ahí los acabo de marcar con una línea roja. Estos son malos antiinflamatorios. Por eso los dejamos ahí en este punto, de que son más analgésicos, porque tienen cierta modulación para las terminaciones nerviosas, no tanto para disminuir la respuesta inflamatoria local. Recuerden que hay receptores de prostaglandinas a ese nivel que pudieran llegar a tener ciertos efectos. Entre otros efectos centrales que de repente se les da valor también para este mecanismo de analgesia. Pero los más importantes, los de alta potencia, aquí los tenemos. Estos sería el desquetoprofeno, diclofenaco, ketorolaco y la indometacina en algunas situaciones, como lo vemos en las patologías reumáticas, muy buenas alternativas. Y aquí también está el ketoprofeno. Bueno, estos son los más poderosos, ¿no? Ya ven los de intermedia y así, ¿no? Que pudieran llegar a considerarse para un manejo pues ya más ambulatorio, ¿no? En 1994 se hizo un consenso para el manejo de lo que son este tipo de fármacos, en donde el diclofenaco y el ketorolaco casi quedaban fuera de lo que sería el uso de AINES por estos medicamentos. Pero bueno, ante el beneficio y buen control del dolor, se le deja como recomendaciones el uso en manejo parenteral hasta 48 horas y hasta 5 días más por vía enteral. Entonces, son medicamentos que llegan a tener cierto riesgo, ¿no? ¿Quién sí se fue de esta lista? Se fue el sulindaco. El sulindaco genera mucha lesión renal. Otro aspecto muy importante que tienen que ustedes que recordar. El uso de AINES no es tan benéfico y una de las preguntas que siempre me hacen es, oiga, doctor, en pacientes con factores de riesgo cardiovascular y el uso de AINES puede llegar a tener cierta probabilidad de eventos adversos. Sí, claro, como en muchas otras fármacos o medicamentos que pueden llegar a tener riesgo cardiovascular. Por eso los medicamentos siempre deben estar bien indicados donde el beneficio rebase el riesgo, evaluando siempre las consideraciones cardiovasculares, renales o de reserva fisiológica, porque recuerden que estos medicamentos tienen un impacto sobre la autorregulación de flujo sanguíneo a cualquier nivel. Entonces, estos medicamentos no son tan inocuos y muchos han quedado fuera, ¿no? Recuerden el nimesulide. Era un buen medicamento, pero ante condiciones como riesgo de lesión renal, eventos cardíacos en pacientes adultos con factores de riesgo cardiovascular y riesgo relativo de hepatotoxicidad quedaron fuera. Entre otros, los derivados de la COX-2 también quedaron fuera por eventos fatales a nivel cardiovascular, ¿no? Y eso que eran eventos fatales así no tan frecuentes, ¿no? Y bueno, aquí tenemos la lista de opioides. Con la lista de opioides, vamos considerando los opioides naturales, semisintéticos y sintéticos. Y vemos acá, recordar que vamos a ir escalando opioides de baja a alta intensidad. No puedes empezar con fentanilo, por ejemplo, para el manejo de mordeduras de serpiente, ¿no? O para un loxocelismo, o para un latrodectismo. Aparte que no tiene buen efecto, porque la fisiopatología es diferente. Lo importante es buscar qué es lo que me está generando el dolor y tratar de contrarrestar ese proceso fisiopatológico del dolor. Y ahí tenemos entonces algunos que pudieran ustedes considerar, ¿no? El tramadol es de los más débiles, después viene la buprenorfina, que es comparada a la morfina también, está el fentanilo, la nalbufina, que pues bueno, es casi equipotente a la morfina, la bupre es un poquito más potente, como ustedes pueden ver, es creo que 4 o 8 veces más potente que la morfina, pero bueno, ahí tenemos esta alternativa. Bien. Describan qué tipo de dolor tiene este paciente. Ya que tengo eso, voy a clasificarlo como un leve, moderado, grave y voy a iniciar terapia adyuvante. Incluso el administrar frío local en algunas situaciones de dolor
puede llegar a ser benéfico, y más cuando es el dolor muy agudo, ¿no? Adyuvantes pudieran ser el uso de benzodiazepinas, incluso hablan de algunos ahí como adyuvantes para bloqueos, ¿no? Me ha tocado en alguna ocasión, en el contexto de la medicina de urgencias, yo trabajo en un hospital de trauma, en donde llegan los pacientes con estallamiento de la mano, ¿no? Destrucción completa de la mano, quedar fragmentos de la mano y tener que utilizar bloqueos que vienen desde la parte superior y en la parte inferior. El paciente dejarlo casi sin dolor. Un adyuvante es importante. Poder considerar tratamiento, ahora sí, en la escalera de farmacológica, podemos tener ahí paracetamol, AINES, y aquí en adyuvantes también podemos tener algún medicamento como, por ejemplo, los esteroides, alguno como neuromoduladores, gabapentina, ¿no? Que se han llegado a utilizar, o amitriptilina. Y bueno, aquí en caso de incremento del dolor, ¿qué pasaría? Mi siguiente estrategia es paracetamol AINE, un AINE potente, y voy a utilizar un opioide débil. Puede ser tramadol, la buprenorfina a dosis bajas, pero también hay buprenorfina a dosis plena, morfina oxicodona, y bueno, incluso podemos utilizar hasta fentanilo de un opioide potente e ir presentando un descenso de esta analgesia. Y así, controla el dolor, un opioide débil, adelante. Los AINES, algunos tienen la potencia de generarme un efecto analgésico a un opioide débil, sí. Otra vez, el desquetoprofeno, el ketorolaco y el diclofenaco están en la lista de los más importantes para el uso parenteral en agudo. Un aspecto muy importante que quiero yo mencionarles es con qué cuentan ustedes o con qué deberían de contar ustedes para lo que es el manejo del dolor. Y en este caso nosotros tuvimos la posibilidad de trabajar pues con medicamentos como el desquetoprofeno, que es en este caso el Velian, para el manejo del dolor, que afortunadamente se requirió del manejo del dolor solo entre 12 y 24 horas y mucho. Aquí la combinación siempre y la descalada es importantísima, ¿sale? Entonces, ¿en qué punto actúan los AINES? Porque siempre me preguntan, ¿en qué punto puede ser el manejo de AINES, doctor? Habitualmente es en el dolor de moderada a severa intensidad, y siempre en la de severa intensidad deben de combinarla con un opioide para tener mejor efecto. ¿Por qué me quedaría yo, por ejemplo, con el esquetoprofeno como una de las más importantes? Porque, pues bueno, tiene efectos bloqueadores inespecíficos del COX-2 y es más potente que su antecesor, que el ketoprofeno, tiene una absorción mucho más rápida, es mejor tolerado, tiene menos efectos adversos y menos riesgo de lesión renal, aunque recuerden que los eventos cardiovasculares, en cierta forma, todos los AINES lo tienen, ¿no? Entonces, pero el riesgo de generarme menos lesión renal es mucho más tolerable, ¿no? Con este tipo de medicamentos. Y bueno, en el dolor agudo y en dosis comparadas con otros medicamentos, incluso en lo que sería la combinación de desquetoprofeno tramadol como analgesia multimodal, como ustedes están viendo acá, nos han dado pues mayor entendimiento, aquí los vemos, las dos, nos han dado mayor entendimiento para lo que es la analgesia multimodal, y que hoy día sea una de las estrategias de vanguardia para el manejo del dolor agudo. Por ejemplo, en algunos pacientes pudiéramos nosotros llegar a combinar lo que sería desquetoprofeno más tramadol, sí. Una de las cosas que a veces más recomiendo es de que la terapia combinada, es decir, ya viene el medicamento preparadito. Muchas de las veces no puedes dosificar un fármaco del otro. Y en muchas de las ocasiones, a veces pudiéramos llegar a utilizar desquetoprofeno y a lo mejor no utilizar la dosis del tramadol, dejarla a un lado y el tramadol usarlo como una terapia de rescate en su debido momento. Entonces, de preferencia sí producen los fármacos escalonados y no en una sola dosis. Ya cuando el dolor está
bien definido, se puede utilizar de manera crónica, pues ya combinado a cierta dosis, ¿no? Hablando un poquito acerca de lo que es el envenenamiento por animales de ponzoña, voy a destacar los siguientes puntos. Aquí, por ejemplo, para el grado 1, vemos acá la analgesia y la analgesia local, que es lo que vemos en el grado 1 del manejo del dolor. Generalmente dicen que pudiéramos utilizar AINES más paracetamol para el control del dolor, y o también pudiéramos considerar la anestesia local, es decir, utilizar a lo mejor algún bloqueador en el sitio de la picadura y puede llegar a tener un efecto favorable. La verdad es que solo en una ocasión lo utilizamos, ahí en el centro toxicológico, ya que el manejo del dolor para los tipos de picadura de serpiente, de alacranes en la Ciudad de México, generalmente esos alacranes dan un dolor de leve a moderada intensidad. Bueno, ese sería uno. Y otra cosa importante, el control del dolor se logra con lo que sería la fagoterapia. Sí, hoy sabemos que sí, se puede llegar a tener un control del dolor con la fagoterapia aproximadamente entre 60 y 120 minutos, más o menos, 60 y 120 minutos. Es decir, entre 1 y 2 horas el dolor habrá desaparecido en el 96% de los pacientes, casi nada, ¿no? En un estudio que se hizo también para lo que es el atrodectismo, como estamos viendo acá, este artículo es muy interesante en donde me permite ver que el dolor es más de tipo neuromuscular, en donde se evaluó lo que es benzodiazepina, relajantes musculares y gluconato de calcio. El gluconato de calcio era muy bueno, engañando a lo que es la respuesta neuromuscular, pero se encontraron efectos adversos como el edema agudo pulmonar. Y dentro de los relajantes y las benzodiazepinas, la mejor estrategia fue benzodiazepinas para el control del dolor. Y es ahí donde la escalera analgésica del dolor dice los adyuvantes pudieran llegar a tener un resultado favorable. Ahora, para lo que es el manejo con la fagoterapia definitivamente, de acuerdo a las guías de práctica clínica desarrolladas en el 2011, tuve la fortuna de elaborar con la maestra Escalante estas guías, y con el doctor Gustavo López pudimos llegar a encontrar que la mejor evidencia estaba para el uso de la fagoterapia, que en este caso sería el Aragmin Plus para nuestro país, que es específica y no hay otra. No hay comparación, pues. Y bueno, en este caso, el dolor se alcanzaba igual en cuestiones de 60 minutos, de 30 a 60 minutos, el paciente podía llegar a tener un control del dolor. Bien. El dolor en el zocelismo. ¿Cuáles son las estrategias o las alternativas que nosotros pudiéramos considerar? Los AINES de alta potencia, ya vimos cuáles son, desquetoprofeno, ketoprofeno, diclofenaco, ketorolaco, más paracetamol, y pudiéramos llegar a tener el uso de opioides. Hay solo una referencia en donde se habla de un dolor muy intenso, incontrolable, que se requirió de opioides en infusión para el manejo del dolor en el zocelismo. ¿O qué pensamos, por ejemplo, de la fagoterapia? La fagoterapia del Reclusmin, lo que nosotros tenemos de experiencia es de que el dolor puede llegar a ser modulado tras la fagoterapia en un periodo de ser de moderada a gran intensidad a ser de leve intensidad en 2 a 6 horas tras la administración del fagoterápico. Pero bueno, hace falta mucho que estudiar todavía en la respuesta de la fagoterapia y el dolor en el zocelismo. Pero evidentemente si contienes o detienes la progresión del envenenamiento, controlas el dolor. Bien. En ofidismo, el manejo sería fagoterapia específica, más paracetamol, más un opioide. Puede ser un opioide de alta potencia como la buprenorfina, y el uso de AINES queda en controversia, pero hay estudios que nos hablan, por ejemplo, el uso de esteroides, la seguridad de los esteroides, tras la mordedura de un cabeza de cobre, que es un vipérido, que se encuentra allá en Norteamérica, en donde dicen que no hubo una mayor correlación al sangrado o a un mayor riesgo de evento de coagulopatía, siempre y cuando se haya considerado el uso de la terapia específica o el uso de fagoterápicos. O sea, aquí tenemos
el grupo de favoterápicos, y viene acá la forma de administración, para que ustedes lo recuerden, ¿no? La administración del favoterápico, generalmente nosotros lo hacemos en una infusión de 100 a 250, si es un paciente muy pequeño, lo puedo hacer hasta en 50 mililitros, solución salina, aunque puede diluirse en glucosada, y la infusión es de 30 a 60 minutos. Entonces aquí el beneficio, los AINES, doctor, ¿sirve o no sirve después de la administración? Pudiera llegar a ser una nueva línea de investigación para que no quedarnos cerrados a de que no usen AINES porque me puede generar más riesgo de sangrado. ¿En qué pacientes? ¿En qué momento del envenenamiento? Si ya tienes controlado el envenenamiento. ¿Puedes utilizar AINES posteriormente? ¿En qué momento lo puedes utilizar? Todas esas son líneas de investigación que más adelante podríamos considerar. Y recordar que en caso de que tuvieran ustedes la administración de este tipo de favoterápicos, ¿qué hacer ante la administración de infusión de favoterápico y reacción alérgica? Detener la infusión y ministrar lo que sería esteroides antihistamínicos, incluso en caso de choque anafiláctico, utilizar el uso de adrenalina para contrarrestar y continuar con la administración del favoterápico. Y la pregunta que hacen clásica, ¿los favoterápicos se pueden utilizar en la embarazada? Claro que sí, es la mejor alternativa. No se queden con la idea que no. Lo que es bueno para la madre es bueno para el feto, dicen, ¿no? Entonces, utilizar siempre la analgesia multimodal es lo que hoy les voy a recomendar. Menor dosis para aliviar el dolor. Evidentemente, esto se alcanza por la sinergia. Estoy atacando el dolor en 2 o en 3 vías distintas, a veces en 4, en 5 o hasta en 6 si utilizo intervencionismo. Uso de frío por inflamación o lesión muscular, ¿no? Uso de calor articular o en el dolor crónico. Ajustar dosis de acuerdo a edad. En caso de uso de AINES en dolor agudo, utilizar vía parenteral y los fármacos de mayor potencia. Desquetoprofeno, ketoprofeno, diclofenaco, ketorolaco. Bien, en animales de ponzoña, la base para el control del envenenamiento y del dolor, pues evidentemente está correlacionada a la misma situación, es la terapia específica, FAB2, antivenenos, anti lo que ustedes quieran, antielápidos, antivipéridos, antiloxoceles, antiarácnido, antialacrán, ¿sale? Esa sería la mejor opción, la mejor alternativa. Y pues bueno, esto es técnicamente mi participación como esta sesión de cierre. Si alguien tiene duda, no me salgo de la sesión por si tengo que regresar a una diapositiva previa. Si alguien tiene duda, pregunta, comentario, estoy a la orden. Muchas gracias, doctor Jesús Madrigal. Vamos a revisar si hay alguna pregunta. De momento, muchas felicidades por la presentación. Excelente. Sobre todo porque, como comentaba el doctor Sánchez al inicio de la presentación, una vez que el paciente ya llegó a la unidad médica, el dolor ya cumplió su única función noble, entonces pasa a ser algo a atender con inmediatez. Hay una pregunta que es: ¿con qué es recomendable tratar el dolor en pacientes con enfermedad renal? ¿Se pueden usar opioides potentes? Bien. Para esta pregunta, siempre hay que definir la naturaleza del dolor y las condiciones del paciente. Siempre son los dos aspectos muy importantes acá. El uso del dolor, ¿en qué renal estamos hablando? En un renal con terapia de reemplazo, sin terapia de reemplazo. ¿El dolor es agudo o es crónico? Si es crónico, hay neuromodulación y puede mejorar. Y muchas de las veces nos referimos a ese tipo de dolor en el paciente crónico, con dolores neuropáticos y todo eso, que pudiéramos dar neuromodulación, como la gabapentina entre otros medicamentos. Y otro aspecto muy importante, conocer la farmacocinética del medicamento. Si nosotros pensamos, este paciente tiene muy baja reserva renal, esa lesión renal aguda, no utilizo yo AINES, nunca voy a utilizar AINES. Mi mejor alternativa va a ser los opioides. Y de los opioides, buscar la cinética. ¿Cuál tiene vía de eliminación renal? ¿Cuál depende de la eliminación renal? Pues ese es el que menos voy a usar. Voy a utilizar uno que tenga mejor opción.
o que me dé opción, o que sea medio tolerable. Y muchos de los medicamentos, y eso es muy importante, tienen ajuste a función renal, muchos, no todos, ¿eh? Algunos sí tienen que ajustarse a función renal. Mi recomendación siempre, como uno de los elementos del decálogo, es conoce la farmacocinética del medicamento de acuerdo a la condición clínica del paciente. Y es ahí donde vamos a tener nosotros la respuesta de cada uno de nuestros pacientes. Entonces, el manejo del dolor siempre tiene que ser individualizado. A mí me han invitado para lo que es el manejo del dolor agudo en urgencias, y siempre he tratado de considerar o de llevar el contexto en general, de recordar que los pacientes en un servicio de urgencias a veces no tienen mucho que pensarle, y mi mejor estrategia es tratar de utilizar la analgesia multimodal. Es decir, desconozco mucho del paciente, pero en vez de utilizar dosis plenas de AINES o de opioides, las combino todas, ¿no? Combino paracetamol más un AINE más un opioide, porque el paciente llega con un dolor agudo, y algunos medicamentos que me pueden ayudar a la toma de decisiones ahí en ese momento es, por ejemplo, la buprenorfina. La buprenorfina no tiene tanto impacto en lo que sería la eliminación renal, eso me ayuda mucho, ¿no? He tenido pacientes, por ejemplo, grandes quemados que llegan al haber estado en contacto, se electrocutan y se lesionan las manos, y la lesión queda tan severa, tan isquémica, que el paciente necesita ser inducido rápidamente. Y es ahí podemos utilizar hasta fentanilo. El fentanilo no depende tanto de la función renal. Esas son algunas estrategias. Y utilizar, recuerden, algunas otras como algo de sedación, como benzodiazepinas, y estar siempre vigilando el ABC en estos pacientes. En fin, nos podemos meter a muchos ejemplos, y más cuando hablamos de paciente renal o potencialmente renal, pero siempre recordar que la base te lo da qué condición tiene el paciente así, por qué es renal agudo, es crónico, el dolor es agudo, es crónico, ya ha sido tratado, no ha sido tratado, con qué medicamentos ha sido tratado, con qué medicamentos cuento, y cuál es la cinética o la farmacocinética de los medicamentos con los que cuento para el manejo y la resolución del problema en ese momento. Esa sería mi recomendación. Muchas gracias, doctor Jesús. Muy completa la respuesta. Nada más para darles el aviso que el doctor Sánchez tuvo que retirarse por unas cuestiones urgentes inamovibles, pero agradece su participación, tanto la del doctor Jesús Madrigal como de la audiencia, y continuamos con la sesión de preguntas. La deshidratación puede afectar cómo un paciente percibe el dolor, y le extienden una felicitación por la presentación. La deshidratación como tal, no me puede generar un cambio en la percepción del dolor. Quizá yéndonos a algún contexto de deterioro cognitivo por alteraciones hidroelectrolíticas, pudiera ser que al último la percepción del dolor se perdiera, pero porque el paciente a lo mejor está en una condición, en un estado mental alterado. Esto te puede llevar a exagerar el dolor o te puede llevar a minimizar el dolor, puede ser en ambos puntos, en ambas partes puede llegar a generarme, ¿no? En algunos casos se ha descrito, ¿no?, en cuadros de delirium agitado, que el paciente, la percepción del dolor desaparece, ¿no? Y esos delirios agitados asociados a trastornos hidroelectrolíticos, ¿no? Pueden llegar a tener disminución de la percepción del dolor, ¿no? Asociado al evento hidroelectrolítico alterado también. Pero como tal no, que pudiera ser un definitorio para decir, ¿sabes que este paciente va a tener menos dolor? No. Ok, gracias. Entonces, ni menos ni más dolor, ¿no? No va a ser. No va a tener tanto impacto, por decirlo así. La otra pregunta es, ¿el uso combinado de algunos grupos de fármacos podrán resultar en reacciones antagónicas en la modulación del dolor? Así es, y esa es parte interesante del uso de opioides. Las encuestas. El uso de opioides
lo que vamos a ver acá es, por ejemplo, hay algunos receptores opioides muy Es tuya, con razón la celebración. y ese número de opioides, perdón, esos receptores de opioides, al final de cuentas, uno ya está estimulando, pero puede llegar otro opioide más débil. Ese es el efecto, por ejemplo, de la naloxona. La naloxona es un opioide, pero es un opioide antagónico, es decir, se une al receptor y no ejerce su efecto. Pero, por ejemplo, existen otras como fentanilo y nalbufina. El fentanilo ejerce un efecto, pero la nalbufina, cuando se une, minimiza o antagoniza parcialmente lo que sería al fentanilo, ¿sale? Entonces sí puede llegar a ocurrir en los opioides. Y algunos a lo mejor no pueden llegar a tener tanto impacto. Por ejemplo, si tú tuviste que utilizar buprenorfina en el servicio de urgencias, el anestesiólogo llega con la idea, bueno, ya utilizaban buprenorfina, no vamos a tener tanto impacto en lo que es la analgesia opioide, aún con buprenorfina, pero sí pasa con nalbufina. Y eso en algunas ocasiones, algunos anestesiólogos lo utilizan de manera empírica, bueno, no de manera empírica, de manera basada en la farmacocinética para antagonizar algunas veces estos opioides cuando no tienen naloxona, que sería la de mejor opción. Entonces sí existe esa posibilidad. Por eso siempre hay que estar atentos e informar bien, es plasmar bien cuáles son los medicamentos analgésicos para que los médicos o los anestesiólogos que estén dando el control del dolor tengan el conocimiento y sepan a lo que se enfrenten, ¿sale? Entonces sí existe esa posibilidad. Muchas gracias. Hay otro comentario, no parece pregunta, pero de cualquier manera la quiero compartir y también conocer su opinión. Interpretémosla como pregunta. ¿En los pacientes pediátricos se puede aplicar el diazepam para cuando el bebé no se calma y continúa con llanto desesperante? El paciente tiene agitación. Lo ideal sería definir qué es lo que generó la agitación. Sabemos que podemos actuar sobre la agitación en el paciente pediátrico, pero si no definimos cuál es la causa, cometeremos un error. Si la agitación, por ejemplo, es por hipoxia, pues bueno, hay que dar tratamiento a la hipoxia. A lo mejor estuvo expuesto a monóxido o algo, ¿no? Si la agitación es secundaria a trauma y tú ya definiste que fue el trauma, es momento de manejar la agitación por dolor que pudiera ser. Si la agitación, me voy a poner un ejemplo muy clásico, un niño de 9 meses que le pica, que los papás lo encuentran en la sala, llanto incontrolable, y potencialmente le picó un alacrán o un Latrodectus, entonces ante esta situación tendremos que hacer consideración para el control de la agitación y sí se puede llegar a utilizar benzodiazepinas para el control del dolor. Y ahora, el manejo de la terapia específica, como en ese caso que les estoy contando, es un caso real, en donde la doctora decidió, por zona endémica, considerar primero a la Aracmin Plus y después le pasó a la Caramín al ver que a los 30 minutos no mejoraba. Era una paciente de Zamora, Michoacán, era una pediatra que nos habla para la asesoría. No mejoró algún medicamento, no mejoró con un medicamento a los 30 minutos, seguía con la misma situación. ¿Nos podemos apoyar con benzodiazepinas momentáneamente? Sí, a dosis estándares, ¿no? Del paciente pediátrico. Y ya después consideraron la administración de lo que sería el uso de alacramín, y con eso a los 30 minutos el paciente había recuperado, ¿no? Ante picadura de animal desconocido, definir esta posibilidad. Este es uno de los ejemplos, ¿no? Pero sí, las benzodiazepinas pueden llegar a ser una herramienta útil, siempre y cuando recuerden que tiene límites las benzodiazepinas para el control de la agitación. Nunca se queden nada más con resolver la agitación sin saber cuál es la causa, porque si no, va a estar perpetuando y lo único que vamos a hacer es llevar a un efecto adverso por benzodiazepinas. Ese sería el comentario. Muchas gracias. La siguiente pregunta, bueno, antes de leer la siguiente pregunta, quiero recordarles a la audiencia que nos hagan el favor de contestar la encuesta de salida, ¿no? La evaluación post.
que están compartiendo el enlace aquí en el chat. Bueno, continuamos con la siguiente pregunta, que es, ¿existe algún tipo de antiveneno específico para la mordedura de eloderma? Y felicidades por su presentación. Excelente información. Sabemos que no hay, pero quizá tenga algún comentario que se No hay, derive. no hay. Sabemos que la elodermina es un potente, tiene efectos neuropáticos. El dolor creo que es de lo que más se aquejan los compañeros, los biólogos. Hemos tenido de síntomas menores a síntomas un poquito más intensos como palpitación, diaforesis, taquicardia, hipertensión, hipotensión, que nada más manejo sintomático y les va bien, ¿eh? Se autolimita. No hay casos anecdóticos de muerte tampoco. Por ahí el biólogo Raúl Hernández, que se encuentra allá en Guanajuato, nos comenta que alguna vez hizo una búsqueda de referencias de 100 años, ¿no? De ver si había existido anecdóticamente la muerte de alguien de más de 100 años, creo. Y por ahí anecdóticamente hay reporte de 2 casos, pero estamos hablando de muchos años y de muchos casos, y fue en una población, creo que era población de riesgo, menor de 5 años. Pero pues no, excepcionalmente nos va a dar una manifestación mayor. Lo que hace que pues no tengamos antídoto, ¿no? Si el manejo es sostén, no necesitaremos utilizar una bioingeniería para desarrollar un fagoterápico para este veneno, ¿no? Que sería el comentario en este caso, ¿no? Del eloderma. Excelente comentario. Sabía que valía la pena pasarle el dato pasarle la pregunta a pesar de que conocemos acá que no hay. Conocí un paciente con picadura de medusa, solo le recetaron ceftriaxona y calamina. ¿Qué estrategia recomendaría usted? Bien, pues para el manejo de las picaduras de medusa, la verdad es que es manejo sintomático igual. No hay de que, por favor, no estén miccionando, orinando, pues, a los compañeros para que, a ver, te voy a salvar la vida orinándote ahí donde te picó la medusa, o te tocó la medusa, o pisaste el erizo y todo eso, ¿no? Que en realidad sabemos que la carbamida es un elemento que pudieran utilizar de manera local, ¿no? Como el ácido acético, ¿no? Que se pudiera utilizar para contener el dolor por esa quemadura, al final de cuentas es como una quemadura, ¿no? El manejo es sintomático, no hay de otra, ¿eh? No estamos hablando de un síndrome de Urakanje, que es la picadura de la avispa de mar. Esa, olvídense, nos genera una tormenta de catecolaminas que él puede morir en minutos de la persona, ¿eh? A menos que tuvieran una terapia antidotal, que sí existe, ¿no? Pero aquí no. Los australianos sí tienen esa posibilidad. Aquí no hay, afortunadamente, no anden buscando ni anden pensando de que en caso que llegara una picadura, no, eso no es posible, ¿eh? Entonces, el manejo para lo demás, para el control del dolor, pues es lo mismo, ¿no? Existen otras estrategias, por ejemplo, para el pez piedra, que te puede llegar al contacto, la lesión que te produce el pez piedra, libera grandes cantidades de sustancias, y el veneno dicen que es termolábil. ¿Qué quiere decir eso? Ponlo al calor o ponlo al frío y lo vas a inactivar y va a desaparecer el dolor, ¿no? En el caso de nosotros, mi recomendación para ese tipo sería ponerle calor y se inactivará el veneno y desaparecerá el dolor. Entonces, esas son algunas alternativas, pero ese es otro mundo, ¿no? Meterse a erucismo, abejas, animales marinos, iguatoxinas, en fin, en lesiones por sustancias naturales, ¿no? Por plantas, por todo eso, uf. Y en muchas de las ocasiones, y ahí donde voy a aterrizar la idea esencial, el que ustedes no olviden que el ABC es importante y el control del dolor de manera sistematizada como lo aprendimos, dejamos a un lado a la escalera analgésica de la OMS y ponemos arriba la analgesia multimodal como la mejor herramienta hoy para
analizar de manera sistemática y de manera racional la terapia del dolor, pues bueno, esto va a ser nuestros principios para cualquier otra situación. Ante una duda, ahí está la red toxicológica, y pues ahí dejo un teléfono en donde me pueden molestar y estar llevando o siguiendo algunos casos que serían muy interesantes. ¿Sale? Muchas gracias. Aquí hay otra duda, pero eso es más bien para nosotros, que pregunta el clan del Paliacate Rojo, que sí recibí su correo, donde me explican las razones por las cuales no pudieron asistir a una sesión. Vamos a extenderles de cualquier manera la constancia, lo vamos a revisar con la lista de registros. Ya tenemos identificado el caso de ustedes o de usted. Y para ponerse al corriente de las charlas a las que no pudieron entrar cualquiera de los otros participantes, asistentes, en unos días les vamos a hacer llegar un correo, al igual que la invitación, con el enlace a la lista de reproducción que vamos a hacer con todas las grabaciones de las presentaciones para que queden ahí a su disposición. Algunos ya se los hicimos llegar, está en el canal del programa de Vectores Sonora. Van a estar para su acceso en YouTube. Próximamente se los haremos llegar. Voy a leer otra pregunta, si acaso tiene tiempo todavía, doctor Jesús Madrid, porque parece que hay bastantes preguntas. Las que sean, échenle. Perfecto. Muchos agradecimientos y excelente presentación. Ojalá lleguen pronto las unidades de los sueros y medicamentos. Recomendamos este curso. Sonora de existencia. Una distribución estatal. Se debe ok, aquí hay una. Se debe de promover en la población la aplicación de compresas frías al momento de la picadura hasta la llegada al centro de salud en lugar de la administración de algún medicamento. Bien, eso siempre ha sido un punto de controversia. El frío como una neuromodulación ha sido bien demostrado y en algunos casos puede llegar a utilizarse. En picaduras de insectos, por ejemplo, totalmente demostrado el beneficio, ¿no? Me picó un insecto, no es araña ponzoñosa, no es alacrán venenoso, me picó un insecto y tengo cambios y me duele, ¿no? Se puede llegar a utilizar sin ningún problema. La modulación, por ejemplo, del dolor en alacrán y en araña puede llegar a tener un efecto relativo, es decir, te puede llegar a modificar un poco el dolor y no está tan desequivocado en utilizarlo para ese momento nada más, de traslado no hay ningún problema. En donde pudiera haber controversias es que el frío te puede llevar a un proceso isquémico, un proceso de mayor intensidad de necrosis, y más cuando el paciente se encuentra relacionado a una mordedura por serpiente y no ha recibido la terapia antidotal específica. En el sitio de la mordedura te puede llevar a un proceso de mayor intensidad de la isquemia, entonces ahí no estaría tan recomendado. Y en Loxoceles tampoco, en el socialismo tampoco, no hay una recomendación clara para el uso o el beneficio del frío local, ya que te puede promover más el proceso de necrosis por vasoconstricción, ¿sale? Entonces, pues eso dependerá siempre de cuál sea la causa de la lesión, ¿no? La mordedura. Sabemos que en otros tipos de lesiones por traumáticas, pues sí te va a ayudar en cierta forma el frío local, ¿no? Lo vemos a diario, ¿no? Los deportistas, la lesión aguda, ponle frío, enmárralo con todo el frío con todo el hielo que tengas ahí, y no directo para que no genere isquemia o no te genere más dolor por contacto, pero el frío siempre te va a ayudar, en cierta forma, en la fase aguda, ¿sale? Solo en esas excepciones que hice comentar. Bien, muchas gracias. Entonces, para dolores, excepto donde puede haber necrosis. La siguiente pregunta es, ¿los antidepresivos tricíclicos o IRS se pueden utilizar para el manejo del dolor? Ok, los inhibidores de la recaptación de serotonina y los tricíclicos se pueden llegar a utilizar en el dolor neuropático. Esa es la recomendación. El dolor neuropático, el primer medicamento son los que acabas de mencionar. Tricíclicos, inhibidores selectivos, está bien. O algunos anticonvulsivos como la gabapentina, está bien. Y ya de ahí
viene lo que sería el acetaminofén o el opioide, y ya de ahí el acetaminofén, y por último los AINES. Entonces sí se puede utilizar, pero solo en el dolor crónico y de características neuropáticas. En el dolor agudo, no, porque necesita un equilibrio farmacológico, necesita varios días de administración el medicamento para que alcance y empiece a neuromodular y a modificar la respuesta de ese nervio que se encuentra lesionado. Por eso es muy puntual este comentario, solo para el dolor neuropático. ¿Sale? Ese sería el comentario. Ok, muchas gracias. Entonces parece que esta fue la última pregunta sobre la plática. Y como les comenté antes, bueno, nuevamente agradecerle al doctor Jesús Madrid por la excelente charla. Muy buena información y muy bien explicada, súper útil. Pues agradecerles a todos ustedes su presencia en estas sesiones. Esta es la conclusión del simposio. Muchísimas gracias por su apoyo, por haber compartido los enlaces. Como les comento, las constancias se las estaremos haciendo llegar una vez que revisemos los registros, y por aquí, por el mismo medio, por el correo electrónico que ustedes, donde han estado recibiendo las invitaciones. Aquí me acaban de adjuntar un nuevo correo electrónico, pero en el registro ustedes están poniendo el correo donde van a recibir el reconocimiento, la constancia. Como les comenté antes también, todas las presentaciones van a estar disponibles en el canal de Vectores Sonora, y nos vemos para las próximas sesiones. Esta lista de correos pues va a quedar a la mano para futuros eventos que programemos, para que sepan que van a estar en consideración. Y pues nada más, agradecerles nuevamente a Silanes por el apoyo, a Oscar Adrián por el apoyo con la logística, y a ustedes. Entonces, sin más que agregar, muchísimas gracias. Cualquier cosa, está mi correo disponible para cualquier duda, ahí mismo donde recibieron la invitación. Entonces, eso sería todo. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes. Felicidades, Jesús. Pásala bien. Qué gusto saludarlo, Gusto en maestro. saludarles. Hasta luego.